Saludos ávidamente jóvenes de la burbuja A, bienvenidos a la clase número 5 de filosofía. Repasando un poquito lo que vimos en la clase anterior, comenzamos a ver un poco de historia de la filosofía. Relacionado con la historia de la filosofía, aplicamos dos nociones básicas, dos nociones importantes que son la de origen y comienzo. Y las distinguimos, fuimos viendo que no eran lo mismo, que cada una respondía a diferentes preguntas. Particularmente el comienzo respondía a la pregunta del cuándo, mientras que el origen respondía a las otras preguntas. Iba respondiendo al dónde, al cómo nació la filosofía, con qué hecho nació la filosofía, por qué motivos, quiénes fueron los precursores, quiénes fueron los primeros que se dedicaron a la actividad de filosofar. Y si recuerdan bien, también respondimos a la pregunta de quién fue el primero que se llamó a sí mismo filósofos, quién se definió a sí mismo por primera vez como filósofo. ¿Recuerdan eso? Vayan repasando si tomaron nota en la carpeta o en el apunte en el teórico de la clase que les mandé. Retomando un poco un comentario que quedó en la última parte de la clase, a los primeros filósofos se los conoció como presocráticos, es decir, antes de Sócrates. Recuerden, no necesariamente tiene que ver con que hayan existido antes de Sócrates, sino que desarrollaron su pensamiento, sus teorías antes de que el propio Sócrates expusiera la suya. Un denominador común que tuvieron todos estos presocráticos es que, empezando por Tales de Mileto, hicieron un quiebre que se llamó el paso del mitos al logos. Pasaron de explicar el origen del universo recurriendo a causas sobrenaturales, a los dioses, a causas teológicas, pasaron a una explicación racional, a utilizar su propia razón para explicar el origen del universo. Si recuerdan bien, Tales predijo un eclipse usando solamente sus conocimientos astronómicos. Los presocráticos buscaron el origen del universo basándose en los elementos naturales, en la naturaleza. También se ocuparon de otro gran problema, que era problematizaron sobre el cambio y el movimiento. Particularmente en esta cuestión vamos a detenernos en la clase de hoy. En dos de los presocráticos, que son Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso. Ellos, con respecto a esta cuestión del cambio y el movimiento, se pararon en veredas opuestas. Expresaron opiniones, perspectivas contrapuestas. A ellos dos, otra forma de llamarlos, se los conoció como los primeros metafísicos. El prefijo meta significa más allá de, y Parménides y Heráclito fueron los primeros metafísicos porque filosofaron sobre realidades que están más allá de lo físico, realidades que no podemos captar con los sentidos. Ahora bien, como tarea ustedes tenían dos actividades. Primero, tenían que definir con sus propias palabras las 4 actitudes fundamentales de todo filósofo, que son humildad, apertura, docilidad y juicio crítico. Ya sus respuestas me las fueron enviando por el Classroom. Segundo, tenían que descargarse y leer para hoy el poema del ser de Parménides. En el teórico que les voy a juntar, por un lado, amplío y complemento las definiciones de estas 4 actitudes fundamentales de todo filósofo, de toda filósofa, y por el otro, hago algunas aclaraciones para ayudarles a interpretar el poema, porque quienes lo hayan leído, espero que todos lo hayan leído, han visto que es bastante árido, bastante rebuscado, tiene un lenguaje muy complejo. Entonces, al margen de las aclaraciones del glosario que yo les puse al final, con la definición de las palabras raras, de las palabras difíciles, también les hago en el teórico una aclaración para ayudarles a interpretarlo. Pasamos entonces al desarrollo de la clase de hoy.